En nombre del Centro de Capacitación y Desarrollo Global, pues no, les doy nuevamente la cordial bienvenida, ¿no? Soy el licenciado Walter Mirojar, especialista en sistemas de gestión gubernamental. Ya lo mencionó la secretaria coordinadora, ¿no?, del curso y hizo la presentación también. El curso que vamos a desarrollar, bueno, hoy día lo que vamos a desarrollar es una presentación, ¿sí? Tenemos una presentación del curso que vamos a desarrollar, pues no, a partir del día 5 de mayo. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, el curso se denomina, tal como se ha ido promocionando, ¿no? El curso se denomina el control previo, ¿no?, simultáneo, ¿no?, concurrente e implementación de sistemas de control interno en las entidades públicas, ¿no? Ese es su nombre completo del curso que vamos a desarrollar, ¿no? Lo vamos a desarrollar en 5 sesiones, ¿no?, con el horario, lógicamente, habitual, ¿no?, en el cual vamos a desarrollar, pues, ¿no?, bastantes temas, ¿no?, como por ejemplo, pues, normatividad vigente, ¿no?, generalidades, introducción al tema, el control previo en las entidades públicas, la utilización de sistemas, ¿no?, de sistemas de gestión gubernamental, por ejemplo, decía FRP, ¿no?, como un medio de control previo, control concurrente también. Dentro del control, del tema del control simultáneo, que está con una normatividad, está el punto también, ¿no?, el tema del control concurrente, pues, ¿no? Y luego, ¿no?, de ver todas esas pautas, ¿no?, y explicar, ¿no?, relacionado, todos los procedimientos realmente de control previo, simultáneo y concurrente están relacionados a la normatividad vigente, pues sea pues esto, ¿no?, la ley orgánica de control, ¿no?, la ley de control interno de la misma Contraloría. Y las siguientes, ¿no?, y las siguientes sesiones, pues vamos a desarrollar, ¿no?, lo que es el tema de implementación de sistemas de control interno, pues, ¿no?, también con la normatividad vigente, ¿no?, explicar también que existen ciertos plazos, que cómo se empieza, si hay muchas entidades realmente, actualmente, hay varias entidades, bastantes entidades a nivel nacional que no han concluido con los procedimientos de implementación de sistemas de control interno. Eso es lo que voy precisamente a explicar, ¿no?, en estas sesiones, ¿no? Yo vengo trabajando con el tema de control interno ya prácticamente son 4 años, ¿sí?, desarrollando estos procedimientos en instituciones públicas, ¿no? Trabajándolo, pues, empezando en los principios del 2017, 18, ¿no? En el 2019 ha habido, ¿no?, a nivel nacional, realmente, ¿no?, un silencio, ¿no?, lo he denominado así, ¿no? Había un silencio en cuanto a la implementación de sistemas de control interno, porque se suponía que hasta el 2018 bastantes entidades lo habían, pues, ¿no?, habían empezado, ¿no?, habían implementado hasta ciertos puntos, ¿no?, pero en el 2018, digamos a mediados del 2018, pues según la normatividad vigente existe unos procedimientos de diagnóstico, el cual tenía en la misma guía, existe la guía, la 004, ¿no?, la guía tenía ciertos procedimientos bastantes técnicos, ¿sí?, bastantes procedimientos de evaluación, de tabulación, procedimientos técnicos que se necesitaba que los responsables del comité en ese tiempo tuvieran un conocimiento básico de lo que es, ¿no?, de lo que es la estadística, ¿sí?, conocimientos básicos de estadística. Bien, por tal motivo, ¿no?, muchas entidades, ¿no?, digo muchas entidades, por no decirles, pues, ¿no?, por no decirles, miren, les diría con toda sinceridad, un 65% de entidades públicas a nivel nacional no pudieron desarrollar su implementación en el año ni 2017 ni 2018, ¿sí? Bien, de repente es muy poco el porcentaje que estoy mencionando, ¿no? En el 2019, las nuevas gestiones, ¿no?, porque a partir del 2019 tenemos nuevas gestiones, tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales. Entonces, esas nuevas gestiones, esas nuevas gestiones, pues, si bien tienen la responsabilidad de continuar, ¿no?, con
con los procedimientos de implementación del sistema de control interno, pues simplemente, ¿no?, prefirieron, ¿sí?, actualizarse, ¿no?, en la nueva gestión, ¿sí? Se dedicaron, le dieron prioridad a la nueva gestión, ¿no? Y lo de control interno, pues, no quedó delegado. Prácticamente ha quedado delegado, pues, ¿no?, hasta mayo, ¿no? Hasta mayo del 2019, donde sale la nueva normatividad, ¿no?, la resolución de Contraloría 146, la cual da una serie de pautas, ¿no?, para poder trabajar esta implementación. Bien, eso también lo vamos a desarrollar en clase, ¿no? Los plazos que exigen hasta este año, ¿no? Hay plazos hasta este año, ¿no? Y bueno, los plazos también, ¿no?, van a ser ya postergados, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Nos ha tomado como sorpresa esta situación, ¿no?, de emergencia nacional en el sector salud, entonces, ¿no?, los plazos se van a postergar. Muchísimas entidades, incluso bastantes entidades del sector salud, ¿no?, no han podido desarrollar, ¿no?, ni actualizar los procedimientos de implementación de sistemas de control interno. Bien. Actualmente estoy, ¿no?, estoy trabajando como responsable de la implementación de sistemas de control interno en el Hospital de Emergencias Pediátricas del Ministerio de Salud. Bien. Donde sí, pues, ¿no?, he podido, ¿no?, hasta marzo, ¿sí?, hasta marzo precisamente, ¿no?, he podido culminar, ¿no?, con todo el procedimiento de implementación. Bien, y por supuesto, ¿no?, lo demás lo estamos, ¿no?, el complemento nada más ya lo estamos trabajando pues vía internet, ¿no?, pero felizmente he podido terminarlo. Bien. Bien, he podido asistir también, ¿no?, puedo asistir al hospital, ¿no?, una vez por semana, ¿bien?, para realizar algunas coordinaciones y algunos documentos. Es importante nuestra asistencia, ¿no?, a la institución. Bien, continuamos entonces, ¿no?, con los procedimientos. Para esto, perdón, un momento, siempre hacemos las coordinaciones, y siempre hacemos las coordinaciones, por favor, ¿no? Las coordinaciones ahí, ahora sí, pantalla. ¿Sí? ¿Estamos mejor ahora? Sí, por favor, sí, siempre por WhatsApp, cualquier información. Tengo aquí activo el WhatsApp. Bien, vamos a desarrollar entonces el curso, ¿no? Bien, repito, esta es una presentación, ¿sí?, del curso. Bien. Por favor, su atención. Entonces, esto es totalmente resumido. Nosotros vamos a trabajar 5 sesiones, ¿sí?, con todo lo que es normatividad, con todos los procedimientos, casos prácticos, ejemplos, lógicamente, ¿no? Cómo entrar al sistema, cómo crear usuarios, ¿no?, cómo crear las claves, ¿bien?, cómo sacar los reportes. Existen reportes de avance y reportes estadísticos, y hay 2 tipos de reporte, ¿no? Vamos a trabajar, pues, ¿no?, lo que es ¿no?, el diagnóstico del eje de cultura organizacional, ¿no?, el plan anual, plan de control anual, y también, ¿no?, el tema de evaluación. Vemos entonces primero, ¿no?, tener en cuenta lo que es la base de estos procedimientos es la normatividad. Realmente en todo sistema, en todo proceso, ¿no?, en la gestión pública, pues la base es la normatividad. Entonces es necesario conocer la normatividad. ¿De qué se trata la normatividad? Bien, bueno, como digo siempre en todas las sesiones, en todas las clases, en todos los diplomados, en todos los cursos especializados, ¿no? Señores, no es necesario aprenderse de memoria la normatividad. Lo importante aquí es que conozcan la normatividad, saber de qué se trata la normatividad, al menos identificar la normatividad. ¿Sí? Eso es importante, identificar la normatividad, ¿no?, y saber de qué se trata la normatividad. Bien, porque hay muchas terminologías, ¿no?, que están en la misma normatividad, y si conversamos de cierta terminología, pues no se va a saber realmente de qué se está hablando. En primer lugar, entonces, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Esta es la Ley 27785. Tomar nota, vamos a desarrollarlo con bastantes puntos, bastantes conceptos, vamos a ampliar los conceptos, ¿no? En primer lugar, entonces, en esta normatividad, en esta ley, menciona el concepto de lo que es el control gubernamental, ¿no?, antes de pasar a los demás puntos, ¿no?
Concepto entonces general, control gubernamental consiste en tomar nota, supervisión, vigilancia, verificación, ¿no?, de actos y resultados de la gestión pública, ¿sí?, en atención siempre a un grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos y bienes del Estado. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto general. ¿Bien? Supervisión, vigilancia, verificación de actos, resultados, siempre dentro del rango de lo que es eficiencia, eficacia, transparencia y economía, ¿no?, en el uso y destino de los recursos del Estado. También, lógicamente, ¿no?, cumplimiento de normatividad, ¿no?, lineamientos de política, planes de acción, ¿no?, evaluando los sistemas de administración que necesitamos evaluar, ¿no? Esto es realmente el control gubernamental, ¿no? ¿Ya? Hace una supervisión, vigilancia, verificación con la finalidad de evaluar, ¿ya?, ahí lo dice, evaluar los sistemas administrativos, ¿bien? Pues estos estén, ¿no?, en administración, en gerencia, en control, etcétera, ¿no? Y la finalidad de esto, ¿cuál es la finalidad? Bien, vamos a supervisar, vigilar, verificar los resultados, vamos a evaluar, ¿no? Bien, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad siempre va a ser, y siempre lo vengo diciendo, ¿no?, desde hace años ya, ¿no?, siempre es mejoramiento ya de los procedimientos, ¿sí? Identificar, ¿no?, identificar acciones preventivas y correctivas pertinentes. ¿Por qué? Porque siempre en un sistema administrativo, sea en la gestión pública o en la privada, siempre va a existir por ahí un factor de riesgo que va a distorsionar, ¿no?, o va a conllevar a ciertos actos de corrupción, ¿no?, ¿ya?, de mala praxis, ¿no?, también, ¿sí? Entonces, es la única forma de identificar, ¿sí?, estas acciones irregulares, pues, es, ¿no?, desarrollando, pues, un sistema de control, ¿bien? Control gubernamental puede ser interno y también externo, ¿bien? Su desarrollo constituye un proceso integral permanente, ¿ya? Es permanente, no es que se hace en un momento y nunca más se vuelve a hacer. En el año 2017, por ejemplo, ¿no?, cuando empiezo a trabajar esto, ¿no?, con algunas instituciones públicas, ¿no?, que me lo solicitaron, pues tanto el administrador, ¿no?, como el director general, ¿ya?, titular de la entidad, ¿no?, alcaldes incluso también, ¿no?, gerentes municipales, ¿no?, ya, me decían, bueno, licenciado, ya bien, vamos a contar entonces con sus servicios para, ¿no?, desarrollar lo que es la implementación de control interno, bien, y dígame, por favor, ¿cuándo lo va a terminar? ¿Cuándo termina este procedimiento de control interno? Porque recibimos una serie de oficios, ¿no?, de Contraloría, de los pliegos, de los gobiernos regionales, ¿no? Dicen, recibimos una serie de oficios, me dice, ya quisiera pues que esto, ¿no?, que estos procesos que usted está trabajando de control interno terminen. Me dice, ¿cuándo lo va a terminar? Me dijo, ¿no? Me decían así, muchas autoridades, ¿no? Me decían, les digo, mire, doctor, le digo, el control interno, la implementación de sistemas de control interno no termina, ¿ya? Es un proceso permanente. Sí, me dice, pero nosotros no lo vamos a tener aquí para toda la vida. Me dice, nosotros lo vamos a contratar por un plazo determinado. Sí, yo les voy a avanzar todo lo que dice la normatividad vigente. ¿Sí? Yo presento una propuesta, presento toda la normatividad, desarrollo todo lo que dice la normatividad vigente y los pongo al día. De ahí en adelante es responsabilidad de la institución continuar con los demás procedimientos. Bien, entonces que quede claro eso, ¿no? En realidad para todos, ¿no? Para todos, ¿ya? No es que empieza y termina y nunca más se ve, no, esto continúa. Control interno. ¿Qué control interno? Comprende acciones de cautela previa. Entonces aquí entramos ya con lo que es el control previo, el control simultáneo y también el posterior, ¿no?, que realiza la entidad sujeta a control. Siempre con la finalidad, ¿no?, de que la gestión de los recursos, bienes, operaciones se efectúen correcta y eficientemente. Eso es lo que se busca, ¿no? ¿Ya? El ejercicio es el previo, el simultáneo y el posterior. Control interno previo y simultáneo, ¿ya?, comprende exclusivamente a las autoridades, los funcionarios, ¿no?, servidores públicos, en realidad todos, ¿no?, de la entidad como responsabilidad propia de las funciones que les son inherentes. Entonces,
el control interno, previo y simultáneo le corresponde prácticamente a todos los, ¿no?, los servidores, incluso los funcionarios y titulares de la entidad. Bien. La base, lógicamente, es la normatividad vigente, ¿no?, que rigen las actividades de la misma organización, procedimientos establecidos en sus planes, en los reglamentos internos, ¿no?, en los manuales, ¿no?, dispositivos institucionales, ¿no?, los que tienen, lógicamente, políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. Es decir, en todos los, ¿no?, pueden ver todos estos factores realmente. Realmente son todos los factores, ¿no?, normativos donde deben prevalecer lo que es el control interno. El control externo, ¿no?, es conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos. ¿Bien? Compete aplicarlo esto, ¿no?, le compete al ente rector, que es, ¿no?, la Contraloría General de la República, y también otros órganos del sistema, ¿no?, por encargo de la misma Contraloría, ¿no?, puede encargar algunas sociedades de auditoría, por ejemplo, ¿no? El objeto fundamental de esto del control externo es nuevamente, ¿no?, revisar, supervisar, vigilar, verificar la gestión, ¿no?, la captación, uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente la acción, ¿no?, del control externo. Fundamentalmente esto se realiza mediante acciones de control con carácter selectivo posterior, es decir, ¿no?, cuando ya se realizó el gasto, ¿sí? El control externo no es realmente un simultáneo, un concurrente, un previo, no tiene nada. El control externo ya es cuando ya se realizó todo el gasto, cuando concluyó totalmente, ¿no?, ¿ya?, un proceso. Eh, Responsabilidades, ¿no?, y sanciones derivadas del proceso de control. Perdón, un momento. Bien, ahora sí. Bien, responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control, ¿sí? Tomar atención aquí. Entonces, acciones de control que efectúan los órganos del sistema no serán concluidas, ¿no?, sin que se otorgue al personal responsable, comprendido en ellas, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios, aclaraciones, ¿no?, sobre los hallazgos en que estuvieron incursos, ¿no?, salvo en los casos justificados señalados en las normas reglamentarias. Es decir, pues no, cuando se elabora un procedimiento, una acción de control, pues no, sea el previo, el simultáneo, ¿no?, o el posterior, se van a realizar una serie de informes, las cuales se van a notificar, ¿sí? Se notifican esto, ¿no? Estas irregularidades que se pueden encontrar se notifican, ¿no? Bueno, no se les notifican, pues, ¿no?, al que incurre en estas irregularidades, ¿no? Se notifica a la autoridad administrativa, ¿no?, que es, ¿no?, el director de administración, ¿sí? A él se le comunica esto. ¿Por qué? Porque tanto el responsable de control previo, ¿no?, como los responsables de control simultáneo concurrente, pues, ¿no?, rinden cuenta hacia él, ¿no?, la autoridad administrativa. Cuando este informe, ¿no?, se identifican responsabilidades, ¿sí?, sean de naturaleza, o tomar nota de esto, ¿ya? Las responsabilidades se determinan por naturaleza administrativa funcional, ¿sí?, a la función del cargo, por responsabilidad civil cuando la entidad pública es afectada económicamente, cuando se afectan los recursos del Estado o bienes del Estado, es responsabilidad civil. Bien, me piden ejemplos muchas veces, no entiendo bien la figura. Bueno, a ver, si no firmas por ejemplo, si no firmas un memorándum, una autorización, ¿no?, si no autorizas un procedimiento, si no autorizas una compra, entonces, a pesar de que eres el administrador, no has autorizado, entonces no estás desarrollando, ejecutando bien tu cargo. Eso es responsabilidad, ¿no?, administrativa funcional, ¿sí? Hayas firmado o no lo hayas firmado, ¿no?, ¿ya?, o no sabías, es responsabilidad administrativa funcional. Si en ese desconocimiento lo que se realizó, supongamos, a ver, ¿no?, un trabajador toma un vehículo, ¿no?, de la institución, pues, ¿no?, y sale a hacer algunos trámites, ¿no? Bien, bueno, recoge de pasada, ¿no?, como se ha visto en televisión, pues, ¿no?, su familiar, la esposa, su hijo, lo recoge al colegio, va al mercado, etcétera, ¿no?, choca el carro, es responsabilidad ya civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque atenta contra los bienes del Estado. Bien.
Toda responsabilidad civil en la gestión pública determina una responsabilidad penal. Bien, entonces tiene una sanción, porque se relaciona con el Código Penal. Las autoridades institucionales, ¿no? Aquellas competentes de acuerdo a la ley, van a adoptar, o sea los funcionarios en todo caso que correspondan, ¿no? Van a adoptar inmediatamente las acciones, ¿no? Para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Y aplicar, lógicamente, la respectiva sanción. Bien, iniciarán ante el fuero respectivo, ¿no? Entonces, si se determina ¿no? una responsabilidad administrativa funcional, pues entonces, lógicamente, va a producir esta una responsabilidad civil. Si se determina la responsabilidad. Esto es bien, ¿no? Esto es bien grave el asunto, ¿no? En cuanto a las responsabilidades administrativas funcionales, ¿no? Bueno, cualquier afectación o cualquier naturaleza, ¿no? Donde se determine una responsabilidad administrativa funcional, conlleva simplemente, ¿no? a la salida del cargo, a sacar del cargo al funcionario. ¿Sí? Cualquier irregularidad. Esto, señores, lo vemos en televisión. ¿Sí? Ya sabemos por qué hay bastantes cambios. Bien, es evidente, lógicamente, ¿no? Cualquier irregularidad, ¿no? Conlleva, lógicamente, ¿no? A sustituir, ¿no? A desplazar del cargo, ¿no? A ciertos servidores, ¿no? Funcionarios o directivos. Durante la ejecución presupuestal se deben respetar, entonces, ¿no? tres ¿no? reglas claves. Esto es lo fundamental, ¿no? Hay más, lógicamente, ¿no? Hay más responsabilidades, ¿no? De que están prioridades que están de por medio, ¿no? Pero estas son las principales, ¿no? Si existe alguna irregularidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pago de personal activo, ¿no? Pago de pensiones, ¿no? Contratos CAS, ¿no? U otros, ¿no? similares de gasto corriente, entonces, ¿no? Existe alguna irregularidad. Si no se paga a tiempo, existe alguna irregularidad, ¿sí? Administrativa, de sistemas, funcional, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Todo gasto corriente, ¿sí? ¿Ya? Deben utilizarse las fuentes de financiamiento respectivas, fuentes de financiamiento y rubros respectivos, ¿sí? Entonces, una de las reglas básicas para esto, no se puede pagar personal, ¿sí? Ningún tipo de personal, ningún tipo de planillas, ni pensiones, ¿no? Planillas de pensiones, ni sus beneficios tampoco, las planillas de CAS, ni sus beneficios, ¿no? Ni similares con recursos exclusivamente para inversiones. ¿Sí? ¿Esto qué cosa es, por ejemplo? ¿Y cómo sabemos? La pregunta que me hacen también muchos participantes, ¿no? Me dicen, licenciado, ¿y cómo sabemos que los recursos que son para inversiones, los recursos que son para gastos corrientes? Pero para eso, señores, está la normatividad. En primer lugar, revisar el decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, 1. Y también las restricciones que están en tomar nota, ¿no? En el decreto de urgencia 014 de 2019, ¿no? Donde están todas las limitaciones, las restricciones, ¿no? Las medidas de austeridad en cuanto al uso de los recursos del Estado. Bien, ahí está todo. Ahí está todo, ¿no? En el curso que hicimos la primera semana de abril, ¿no? Que fue un curso de presupuesto público, ¿no? Presupuesto público, sí, el curso fue de presupuesto público, sí, presupuesto público, ¿no? La primera semana de abril, pues ahí, ¿no? Desarrollamos todos los puntos relacionados al decreto de urgencia y al decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Bueno, eso estará lógicamente, ¿no? A disposición de los que necesiten, los que se matriculen en los cursos, ¿no? Y tengan disponibilidad el material. Entonces, totalmente prohibido utilizar los recursos de inversiones, por ejemplo, el de Canon, por ejemplo, ¿no? El rubro 18, que es Canon sobre Canon, regalías, rentas de aduana y participación. No se puede utilizar. ¿Dónde está eso? En la ley de presupuesto, ¿no? Decreto de urgencia 014. Proyectos en ejecución son de prioridad presupuestal. Se deben garantizar su culminación. No se puede improvisar un proyecto, ¿sí? El proyecto, bueno, hace años, antes, ¿no? Pues simplemente no salía a la sorpresa un proyecto, ¿no? Pedíamos presupuesto, ¿no? Financiábamos el proyecto. Si nos alcanzaba, bien, ¿no? Si no nos alcanzaban los recursos, pedíamos más.
Si no nos daba más el gobierno, pues nos prestábamos por ahí. Y si no teníamos las facultades, ¿no? Sí, no teníamos las facultades, realmente es la palabra más apropiada, ¿no? No teníamos la capacidad de culminar ese proyecto, bueno, lo dejábamos ahí, pues, ¿no? A ver, pues, ¿no? Esperemos en el futuro, a ver, ¿no? Si nos sacamos la tinca, que ese realmente era lo que se decía en esa época, ¿no? Y esperamos que nos hagan una transferencia, ¿no? Para poder combinar el proyecto, ¿no? Eso era en realidad lo que se hacía, ¿no? Bueno, ya viene la nueva normatividad con SNIP y viene, por supuesto, en el 2017, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el cual ya en la formulación, en la programación multianual y en la formulación de un presupuesto se incluyen los proyectos. Entonces, el proyecto, para que se pueda ejecutar, debe tener un presupuesto. Responsabilidad del titular del pliego, conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de metas, ¿no? De productos y resultados, ¿no? No culminar proyectos de ejecución, ¿no? Incurre, ojo, si no se concluye un proyecto en ejecución, incurre en costos al pliego y a la población. ¿Bien? Priorizar el presupuesto, ¿no? Tesoro Público, ojo, Tesoro Público no cuenta con recursos para financiar gastos no provistos, tales como nuevos proyectos de inversión, contratar personal nuevo, ¿no? Durante la ejecución presupuestaria. ¿Bien? Entonces, durante el año no podemos, ¿no? Sacar un proyecto nuevo ni contratar más personal, ¿sí? ¿Dónde está eso? Son las limitaciones y las restricciones, las prohibiciones que existen, tomar nota. Decreto de urgencia 014-2019. Las fases del proceso presupuestal se han resumido en 3 procesos, ¿no? Entonces vamos a la parte presupuestal. Tenemos bueno, antes eran 5 o 6 fases, ¿no? Ahora se han resumido en 3 fases nada más. Entonces, programación multianual. Cuando ustedes escuchan la palabra programación, es programación multianual para 3 años. ¿Bien? Formulación para 1 año y aprobación del presupuesto. Estas fases ya se trabajan en el CIAF-RP, módulo de programación y formulación, es vía web, CIAF-RP. La segunda fase es la fase de ejecución presupuestaria, donde se incluyen las modificaciones presupuestarias, ¿no? Índices de distribución, etc. En la fase ejecución o en el proceso de ejecución presupuestaria se trabaja el módulo de programación, perdón, el módulo de presupuesto por resultados, se trabaja el módulo de procesos presupuestarios, módulo administrativo, módulo contable, ¿no? Del mismo CIAF-RP. Y por supuesto, por último, la evaluación presupuestaria, ¿no? Que comprende seguimiento y evaluación. Eso lo ejecuta durante todo el año la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, ¿dónde se ejecuta, ¿no? El proceso de control previo, simultáneo, concurrente, ¿no? Es en la ejecución presupuestaria, en esa fase. Conceptos que también vamos a ir explicando, ¿no? También, ¿no? En parte de lo que es las fases que se tienen que revisar, ¿no? Y hacer control previo y simultáneo, ¿no? Por ejemplo, es en el marco presupuestal. Marco presupuestal que va a estar aprobado en base a lo que se ha formulado, ¿no? ¿Cómo está el marco presupuestal en nuestro presupuesto, ¿no? Bien, por cada uno de los rubros. En cuál es el presupuesto institucional de apertura, el que se formuló y el que nos aprobó el pliego, ¿no? ¿Cómo se va a mensualizar este presupuesto? ¿Sí? Lógicamente, ¿no? El presupuesto se va a programar a nivel de PCA. ¿Qué cosa es PCA? Programación de compromisos anuales. También vamos a explicar al detalle eso. ¿En qué consiste la priorización? Es un procedimiento que se trabaja en el módulo de procesos presupuestarios. Bien, es necesario la priorización. A veces existen, por ejemplo, irregularidades, ¿no? ¿Ah? O malestares en cuanto a la certificación. Certificación presupuestaria del gasto o certificación de crédito presupuestario. ¿Sí? Su nombre correcto es así. Certificación de crédito presupuestario. Ese es su nombre correcto, ¿no? La certificación. Existen irregularidades, ¿no? O malestares en cuanto a logística cuando necesita trabajar, generar o registrar las certificaciones. Bien. Y no ven presupuesto. Pues entonces es necesario, para poder certificar, primero se trabajan las priorizaciones. Eso se le explica, ¿no? A los funcionarios
¿sí?, que realizan el control simultáneo. Eso también, lógicamente, lo debe saber, pues, ¿no?, el responsable de control previo. Se explica la función de control previo, ¿no? Entonces, también, ¿no?, verificación de los datos del compromiso, si se tienen adecuadamente los documentos sustentatorios, también para el devengado, ¿sí? Ver también, pues, ¿no?, una acción de control, por ejemplo, el administrador, ¿no? El administrador tiene la responsabilidad de controlar, verificar de que la programación de pagos esté realizada con su respectivo reporte, ¿no? Y por supuesto también, ¿no?, llevar control acerca, ¿no?, de las formas de giro que se realizan con el CIAF-RP. Entonces, todos estos procedimientos se pueden, ¿no?, llevar un control previo y simultáneo y concurrente también. Las reglas básicas de compromiso y de vengado, pues, son, ¿no?, pues son, bien, son, por ejemplo, ¿no?, compromiso, ¿no?, compromiso entre enero y noviembre. Se puede devengar hasta el 31 de diciembre. Bien, hay que llevar un control de eso. Si no se lleva un control, nos va a suceder, ¿no?, como sucedió en el 2004, 5, 6, ¿no?, que se llegaba de diciembre, se llegaba al día 26, 27 de diciembre, ¿no?, y había muchísimos compromisos que no se habían devengado. Bien, y peor si es recursos ordinarios, ¿no? Todo lo comprometido en diciembre se puede devengar hasta el 31 de diciembre también. Todos los compromisos entre enero y diciembre y que no se han devengado el 31 de diciembre, ojo ya, es anulación del compromiso. ¿Sí? Se anula el compromiso y se revierten los recursos. Eso en cuanto a RO. Devengados hasta el 31 de diciembre se pueden girar hasta el 28 de febrero, pero generalmente es hasta el 31 de enero nada más, salvo que salga algún comunicado que amplía. Se va a llevar un control también en cuanto a las modalidades de pago, ¿no? Abonos en cuentas individuales, todo lo que es remuneraciones, pago cash, directorios, transferencias a cuentas de tercero para proveedores y para impuestos también, ¿no? Impuestos, pago de impuestos con transferencias, también se explica eso con la normatividad, pagos de cheques excepcionalmente, ¿no? Está en la misma directiva de tesorería. Y pagos en efectivo, gastos menudos, es el fondo fijo y caja chica. Nuestro punto principal entonces está basado en esto, ¿ya? La normatividad es la siguiente: resolución de Contraloría 146-2019, ¿sí? Resolución de Contraloría 146-2019. Bien, la directiva es la 006-2019. Bien. Implementación, ¿no?, del sistema de control interno en las entidades públicas. Se salieron normas legales. Bien, se aprobó el 15 de mayo del 2019, se publica el 17 de mayo del 2019, ¿no? Entra en vigencia a partir del 20 de mayo de 2019, pero la falta de comunicación realmente, ¿no?, hizo que, si bien Contraloría, ¿no?, hizo lo necesario como para que esto se comunique, se difunda, ¿no?, pues no tuvo la suficiente, digámosle, llegada hacia algunas instituciones. Bueno, las municipalidades, por ejemplo, municipalidades, ¿no?, a nivel nacional. Tanto el alcalde como el gerente municipal y las demás autoridades estaban más preocupados ¿no?, en poner al día, ¿no?, esa nueva gestión, ¿ya? Y el mes de mayo, junio, ¿no?, y a mitad de año más estaban preocupados, pues, ¿no?, en tener al día las planillas de remuneraciones, ¿no?, tratando de hacer caja con ciertos rubros o tratando, pues, ¿no?, de recibir adecuadamente ¿no?, las transferencias, ¿no? O sea, las entidades públicas de gobiernos locales y gobiernos regionales más estaban preocupados en su gestión que en la de control interno. Bien, entonces, después de julio, agosto, septiembre, ya prácticamente terminando el año, ¿no?, bueno, bueno, se preocuparon un poco, ¿no? Sin saber, o revisaron también, ¿no?, y se dieron cuenta de que habían ciertos plazos en septiembre y en octubre. Hay unos plazos, ¿no? Bien, a ver, alguna de las preguntas que nos está haciendo, ¿no?, un amigo aquí, uno de los participantes, ¿no? A ver, ¿de quién depende en la actualidad? A ver, A ver, ¿de quién depende en la actualidad administrativa? Debe ser administrativamente, debe ser, ¿no?, el trabajador de OSI, ¿ya? A ver, ¿de quién depende
Administrativamente debe ser la pregunta así, ¿no? El trabajador de OSI. Bien, la pregunta, bien, la respondo. A ver, en primer lugar, el órgano de control institucional, ¿no? OSI. Órgano, ojo con lo que estoy diciendo, por favor, porque cuando hago las preguntas, muchas veces ponen o responden, cuando hago las entrevistas de trabajo, las entrevistas de las áreas, actualizo las áreas, lo primero que pregunto, ¿no? En estos temas no es qué es OSI y me dicen cualquier otra cosa, me dicen ya, por favor, es órgano de control institucional, ¿sí? Bien, el órgano de control institucional tiene un jefe. El jefe de OSI, ¿sí? ¿Ya? Es personal destacado de Contraloría. El jefe de OSI, personal destacado de Contraloría. Bien, su remuneración de Contraloría. El personal que elabora en OSI, ¿sí? Administrativamente, presupuestalmente, económicamente, lógicamente, ¿no? Es dependiente de la institución, ¿sí? De la institución. Entonces, ¿no? La remuneración, ¿ya? Y administrativamente de la institución, ¿sí? Lo que es remuneraciones, ¿no? Bien, ahora, administrativamente depende de la institución, sí, pero funcionalmente su jefe es el jefe de control interno. Bien, entonces podemos separar eso, ¿no? ¿Listo? Bien, bien, pregunta. ¿Listo? Bien, conforme. Esa es la respuesta a lo que nos está preguntando, ¿no? Uno de los participantes, no, perdón, no apunté, su nombre es el amigo Julio, ¿no? Julio Hilario creo que es, no debe ser. Bien. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta normatividad? ¿No? La finalidad es lograr, ojo, es la finalidad fundamental, ¿no? Esto es lo que se explica realmente cuando se hacen las charlas internas, porque eso es obligatorio, es prioridad realizar las charlas, ¿sí? Frecuentes, ¿no? Es necesario, ojo, está dentro de la normatividad, ¿no? Está dentro del diagnóstico también, es necesario que exista en la institución una persona responsable que se dedique a la capacitación continua, a dar charlas continuas. No necesariamente es el jefe de OSI, no necesariamente es el personal de OSI. ¿Bien? Si OSI tiene, ¿no? Ya el jefe de OSI tiene muy buena voluntad, podría hacerlo, pero él tiene sus responsabilidades como jefe de OSI, tiene su programa, tiene todo un programa a cumplir, ¿bien? Y revisar lógicamente, ¿no? Lo que hace es control posterior. Bien, entonces, sí, hay que designar una persona, ¿no? ¿Ya? Encargada de lo que es la implementación y capacitación continua. Entonces, la finalidad fundamental es lograr que las entidades del Estado, ¿no? Implementen el sistema de control interno, ¿no? Como una herramienta de gestión permanente, contribuye al cumplimiento de objetivos institucionales, ¿no? Y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. ¿Bien? Muy similar a lo que está en la misma normatividad. Dentro de la misma, ¿no? De esta misma normatividad, ¿no? La resolución de Contraloría 146, pues están estructurados los componentes. Antes, a partir pues, ¿no? del 2017, 18, ¿no? Se trabajó con una serie de componentes, ¿no? Prácticamente hasta mayo, ¿no? De 2019. Trabajaron con todos los componentes, eran 5 componentes. Entonces, a partir de esta normatividad, pues, ¿no? A partir de mayo, ¿no? Del 2019, esto se ha reestructurado, ¿no? Se han estructurado, se han reducido a 3 ejes, ¿no? El eje denominado cultura organizacional, ¿no? Que tiene 2 componentes, el ambiente de control, información y comunicación. Ese realmente, el eje de cultura organizacional, es el que se trabaja en el diagnóstico, en el nuevo diagnóstico que hay que trabajar, ¿sí? Que de repente ya no ha realizado. Bien. El segundo eje es la gestión de riesgos, o sea, tiene componente como evaluación de riesgos y actividades de control. Y el último eje que va a trabajarse después que se termine todo el procedimiento, todo el proceso de implementación, es el eje de supervisión, que tiene su componente supervisión también. El plazo de la implementación. Entonces, las entidades del Estado que se encuentren al alcance dentro de esta directiva, según su nivel, porque ahí están también cuáles son, ¿no? Los niveles de instituciones, deben implementar el sistema de control interno conforme a los plazos, ¿no? De la 162ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto.
¿no? Para el año 2019. Pero esa es la ley de presupuesto del año pasado. Sí, por supuesto, es la del año pasado, pero establece los plazos, ¿bien? Hasta el 30 de junio, ¿no? De este mes, o sea, ¿no? O sea, hasta fin de mes, ¿sí? Hasta fin de mes. Tenemos 3 días para desarrollarlo, ¿no? En teoría, ¿sí? 3 días para eso, en teoría, 3 días para desarrollar todo eso, ¿no? A mí me ha tomado, en cada institución me ha tomado 3 meses en cada institución realizarla, porque es un procedimiento, ¿no? Documentario, ¿no? Que realmente demora. Bien, el plazo en teoría, ¿sí? Con la situación de marzo, que nadie se la iba a imaginar, nadie tampoco quería que suceda, ¿no? El año pasado, pues, no se tenía, lógicamente, ¿no? Esa visión. Bien, entonces estos plazos se van a ampliar, a postergar, lógicamente, ¿no? Esperemos que salga alguna normatividad cuando pase esta situación de emergencia. Pero ya tienen ustedes idea, ¿no? De lo que está en la normatividad. Los responsables son el titular de la entidad, ¿bien? De la implementación del sistema de control interno. Me preguntan acerca del comité de control interno, el famoso comité de control interno que se estuvo trabajando más de 2 años con el comité. El comité ya queda desarticulado, ¿no? Así que todos los miembros titulares y suplentes del comité ya no tienen ninguna responsabilidad al respecto, no solamente un responsable nada más, ¿no? Que puede formar su equipo de trabajo, lógicamente. Titular de la entidad, entonces, en gobierno nacional puede ser, ¿no? El responsable de la Secretaría General, ¿no? O el director de administración, o quien haga sus veces, ¿no? En gobiernos regionales, el gerente regional, y en una municipalidad, la gerencia municipal, el gerente municipal. En otras entidades, la máxima autoridad administrativa e institucional. ¿Bien? Titular de la entidad. Ese es uno, titular de la entidad. Eso corresponde a titular de la entidad. Luego estaría, lógicamente, ¿no? El órgano o unidad responsable de la implementación. En el hospital, por ejemplo, ¿no? En el hospital, donde estoy trabajando en el hospital. El titular de la entidad es el director general, ¿no? El doctor, ¿eh? Médico cirujano, el doctor Ramos, por supuesto, ¿no? Él es el titular de la entidad. Pero ¿quién es el responsable? ¿No? ¿Quién es el responsable de la implementación? El responsable de la implementación es ¿no? el director de la Oficina Ejecutiva de Administración, ¿sí? El director de administración. Él es el responsable. ¿Bien? Y también están, pues, ¿no? Los órganos y unidades, ¿no? Que participan en la implementación, es decir, todas las demás áreas, ¿sí? Todas las demás áreas están involucradas, lógicamente, ¿sí? Todas las áreas están involucradas, ¿sí? Esos son los responsables. Titular de la entidad, ¿no? El responsable de la implementación, ¿no? Y las demás áreas, ¿no? Todas y cada una de las áreas que son responsables de estos, ¿no? De procedimientos. ¿Hay alguna? Casos prácticos también vamos a desarrollar, ¿ya? Una serie de casos prácticos. ¿No hay preguntas? Bien. Bien, por ejemplo, ¿no? Esto para que quede, hay un sonido. Un ejemplo, un caso práctico, desarrollándolo ¿no? en un gobierno local o municipalidad distrital. Ahí están las iniciales, ¿no? Por ejemplo, lo que hay que desarrollar es, ¿no? El eje de cultura organizacional, después el eje de gestión de riesgos. ¿No? Cuando se terminen los dos, se va a poder trabajar el eje de supervisión. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los procedimientos que hay que trabajar en el eje de cultura organizacional? El primer paso es elaborar, ¿sí? Elaborar y desarrollar, ojo con lo que estoy diciendo, elaborar y desarrollar un diagnóstico de la cultura organizacional. Para eso tenemos una serie de cuestionarios, ¿sí? Una serie de cuestionarios que lo deben desarrollar cada una de las áreas involucradas, ¿sí? Cada oficina, sean administrativas, asistenciales, operativas. Cada oficina tiene lógicamente un jefe de área, ¿no? O un responsable de área. Ese cuestionario deben desarrollarlo cada uno de ellos. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento a eso. ¿Bien? Y lógicamente hay que indicarles, ¿no? Que si de ese cuestionario que van a desarrollar cada una de las áreas, si ponen respuesta negativa, pues no hay ningún problema. Pero si ponen respuesta positiva, deben sustentarlo.
¿sí? Con algún documento. No simplemente ponen sí y punto, ¿no? Una respuesta afirmativa. No, tienen que sustentarlo y tienen que adjuntar la documentación. Bien. Bien, esto tiene un plazo, lógicamente un plazo, va a demorar, hay que derivarlo, ¿no? Hay que elaborar pues, ¿no? un memorándum circular, ¿no? Para todas las áreas, eso lo llevo para que lo firme el director de la institución, el titular de la institución, ¿no? Realice ese procedimiento, le puede firmar eso, o el jefe de administración, puede ser también por intermedio de él, ¿no? Él puede firmar un documento, un memo circular, por ejemplo. Bien, una vez que se realizan, ¿no? Todos esos cuestionarios, bien, que se desarrollan, nosotros tenemos la responsabilidad, el responsable de implementación, ¿no? Debemos consolidarlo todo. Una vez que consolidamos toda esa información, ¿ya? Y tenemos adjunta la información, ¿sí? Sistematizada esa información, entonces procedemos a ingresar al sistema de Contraloría, ¿no? Al aplicativo de Contraloría, e ir cargando, primero, lógicamente, primero lo que hay que cargar ahí, ¿no? En el aplicativo de Contraloría, pues son los usuarios, ¿no? ¿Ya? Un usuario para el titular de la entidad, el director, por ejemplo, del hospital, un usuario para el director de administración, ¿sí? Y un usuario para el operador. Bien, listo, cada uno con su usuario y su respectiva clave. También voy a explicar los procedimientos para eso. Una vez que se consolide esta información, vamos a ingresar, voy a explicar cómo ingresar al aplicativo y cómo ir cargando la información. ¿Bien? Ahora, de cada respuesta negativa se va a trabajar un plan de acción anual. También lo que les voy a explicar. Plan de acción anual y después también la sección medidas de remediación. Bien, entonces ese es otro formato que hay que trabajar. También se trabaja. Ahora, los formatos que se van trabajando tienen sus secuencias, ¿no? Un primer procedimiento pues es el de actualizar, ¿no? Los usuarios, solicitar usuarios, crear claves. Bien, y se sacan unos reportes, primero, estadísticos, ¿no? Nos va a dar un porcentaje. Luego se va a ir cargando la información, se sacan unos reportes estadísticos y nos va a dar otro porcentaje, digamos, primero 25%, después 50%. Cargamos la información completa, ¿no? Vamos a tener un 75%. Bien, volvemos a cargar la información, el plan de acción anual nos va a dar otro porcentaje hasta que obtengamos el 100%. ¿Ya? Esto tiene una secuencia. Esto, lo que es solamente el diagnóstico de cultura organizacional, tiene toda una secuencia. Plan de acción anual y medidas de remediación también tiene toda una secuencia. De ingresar datos, sacar porcentajes, ¿no? Completar los datos, sacar otros porcentajes, 50%, volver a cargar los datos, ¿no? Más datos, sacar porcentajes. El mismo sistema nos va a ir solicitando. Terminamos un procedimiento, ¿no? Sacamos reportes estadísticos, nos dan porcentajes. Hasta 88% y cuando esté todo completo, el 100%. Cuando tengamos el 100% de reportes en lo que es plan de acción anual y sección medidas de remediación, hemos terminado el eje de cultura organizacional. Promedio, 3 meses. ¿Sí? Un promedio de 3 meses. Menos es imposible, menos tiempo. Yo les voy a explicar lógicamente el proceso, salvo que la institución tenga algo avanzado. Pero aún así, no va a bajar de 2 meses y medio. Otro procedimiento, entonces, ¿no? Va a ser el de eje de gestión de riesgos. También voy a explicar, ¿no? Lo que es la priorización de los productos, lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? Y lo que es el plan de acción anual, sección medidas de control. Cuando estén terminados, entonces, este eje de cultura organizacional, ¿no? Y el eje de gestión de riesgos, entonces recién, ¿no? Recién vamos a poder trabajar el eje de supervisión. Listo, ok. Bien, entonces vamos a poder terminar, ¿no? El eje de supervisión. El eje de supervisión, que va a ser algo continuo, no es que termina ahí, ¿no? Se va a hacer un seguimiento de ejecución del plan anual de acción. ¿Por qué? Porque tanto en el plan de acción anual, medidas de remediación,
y el plan de acción anual, sección medidas de control, en ambos casos se crean unos cronogramas para poder cumplir progresivamente, porque no se va a exigir esto no se trabaja pues en un día y se termina, no, esto es progresivo, ¿sí? Hay muchos procedimientos en la institución, cada institución tiene sus propias particularidades, cada institución tiene sus propias irregularidades u omisiones, no le digamos de repente irregularidades, sino omisiones en ciertos procedimientos. Eso es lo que identificamos cuando trabajamos el diagnóstico de la cultura organizacional. ¿Sí? Si identificamos eso lo ponemos en unos cuadros, en unos cronogramas, para que progresivamente se pueda ir solucionando. Esto no es una vacuna que se cura, ¿no?, en un momento, ¿ya?, en un plazo determinado. Esto conlleva a una ejecución progresiva. Puede durar 1 año, 2 años puede durar, ¿no? Pero esto es continuo. Y esa continuidad, ¿no?, nos va a solicitar, el eje de supervisión nos va a solicitar. Bien, señores, de este plan, de este cronograma que tienes para 6 meses, ¿no?, les pasamos nuevamente algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha avanzado? ¿No? Ha avanzado esto en el plazo determinado. Para el mes de diciembre tenía que regularizar, por ejemplo, ¿no?, las evaluaciones del personal. ¿Lo ha realizado o no lo ha realizado? Bien. Tenía que realizar el cumplimiento de metas, evaluación de cumplimiento de metas. ¿Lo ha realizado o no lo ha realizado? Bien. Así. Tenía que regularizar los contratos de casa. ¿Lo ha realizado o no lo ha realizado? Así. Bien. Entonces, todo eso. Por ejemplo, no se pagaron AFPs, no se pagó de salud, pues también se pone en el cronograma. Se le da 3 meses para regularizarlo, ¿no? No pagó SUNAT, se le da 3 meses para regularizarlo. Llega el momento de la evaluación, de la supervisión, perdón, y llega el momento del mes en que se le hace la pregunta. Todos tienen el cronograma, todas las áreas tienen su cronograma, ¿no? Su plan de acción anual, sección medidas de control, todos lo tienen. Las áreas que tienen irregularidades, lógicamente, u omisiones, ¿no? Saben cuál es el mes en el cual deben elaborar o deben haber culminado con ese proceso. Bien, así se les va a informar a cada una de las áreas, ¿no? Llegue ese mes, yo tengo aquí mi tabla de control, le mando su memorándum y le digo, señor jefe de tal área, presenta la información de su avance en implementación de sistemas de control interno de acuerdo a su plan de acción anual. El señor ya sabe de qué se trata, porque ya tiene toda la información, porque asistió a las charlas que dimos, ¿bien?, en la respectiva institución. Anualmente se van a hacer las evaluaciones, ¿no? Seguimiento y, por supuesto, el paso 2 en supervisión es la evaluación anual. Terminado el año, se va a trabajar una evaluación. Pero, por ejemplo, llega el mes de diciembre de este año. Vamos a trabajar la evaluación anual. Sí, vamos a solicitar la evaluación anual. Señores, si no se ha trabajado diagnóstico de cultura organizacional, ni priorización, ni de riesgos, no se va a poder evaluar nada. ¿Sí? No se va a poder evaluar absolutamente nada. Primero tiene que elaborarse paso a paso, ¿no?, el eje primero de cultura organizacional, después el eje de gestión de riesgos, después el seguimiento y al final la evaluación anual. ¿Bien? Entonces, no pretendan pasarse los pasos, ¿no? Una institución, ¿no?, pero no funciona. Por ejemplo, ¿no?, esto es un ejemplo de un cuestionario. Bien. Sí, este es el ejemplo de un cuestionario y sí, vamos a indicar cómo desarrollarlo, ¿no? Esta cultura organizacional, acá solamente hay 3 preguntas nada más, ¿no? Y lo importante aquí es, ¿no?, es desarrollar la respuesta sí, ¿no? Pero si desarrollamos la respuesta sí, debemos tener, ¿ya?, la sustentación, ¿sí?, documentaria respectiva. Bien, por ejemplo, ¿no?, aquí en el presente año la entidad ha realizado una charla de sensibilización dirigida a los funcionarios y servidores en el tema de ética, integridad. Entonces, si ponemos sí, tenemos que demostrarlo, ¿no? La invitación, el correo electrónico, las fotos de la charla, la lista de firmas de la charla, el material de la charla. ¿Sí? Todo eso, o sea, sustentarlo. Si no se tiene los documentos sustentatorios, ¿no? Si no se hizo ninguna charla, entonces se pone no. ¿Bien? Y si se pone no, tanto en esa, tanto como en lineamientos, ¿no?, para regular la conducta de los funcionarios,
u otra que, por ejemplo, ¿no? Indicadores de desempeño para medir el logro de objetivos, eso sí se trabaja, lógicamente los tres lo hemos trabajado bien en los hospitales, ¿no? Planeamiento se ha encargado de esto, ¿no? La primera se encargó personal, sí lo hizo, ¿no? Sí lo hicimos, lógicamente también, ¿no? La segunda, conducta de funcionarios, ¿no? En cuanto a eso se encarga la Secretaría General, pero como no lo tenía la Secretaría General, OSI sí tenía un formato, ¿sí? para las normas de lineamientos. Ahora, después, coordinando, recursos humanos sí tiene el reglamento interno y ahí están, ¿no? Ahí están los lineamientos. Entonces, en el reglamento interno están los lineamientos de la conducta de los servidores y funcionarios. Se encontró. ¿Listo? Y por último, los indicadores de desempeño lo maneja planeamiento. Si se ponen sí, se adjunta el documento. Si se pone no, entonces se trabaja el plan de acción anual. ¿Qué es esto? El plan de acción anual es de la pregunta, ¿se puso no? Acá está también. No se realizó ninguna charla. Entonces, ¿cuál es la medida de remediación? La medida de remediación es realizar una charla de capacitación. ¿Quién es responsable? Sugerencia de recursos humanos. ¿Qué plazo se le va a dar? Un mes. Bien. Medio de verificación va a ser, lógicamente, ¿no? Los informes respectivos. Igual también para los demás, ¿no? ¿Ya? Si no existe unos lineamientos, hay que elaborarlos, responsable de recursos humanos. No se hace evaluación de personal, evaluación anual de desempeño, hay que elaborar la evaluación anual de desempeños, responsable recursos humanos, ¿no? O planeamiento. Por supuesto, lo demás de lo que es gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos, evaluación de riesgos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de evaluación de riesgos. Es todo un tema técnico, ¿no? Que también lo vamos a desarrollar porque en el tema de evaluación de riesgos se trabajan, ¿no? Se trabajan una serie de indicadores, ¿sí? Esto se trabaja con indicadores. Se trabajan los indicadores de probabilidad, los indicadores de impacto, ¿ya? Hay una pequeña fórmula para determinar el valor de riesgo, ¿no? El valor de riesgo se trabaja en base a una multiplicación. Sí, profesor, tenemos algunas consultas, ¿correcto? Bueno, la primera consulta lo hace el participante desde el Facebook de curso taller SIA, ¿no? Julio Llave, buenas tardes, Julio Llave, su consulta es la siguiente. Dice, ¿de quién depende en la actualidad administrativa el trabajador del OSI? Sí, esa pregunta en cuanto a la dependencia ¿no? administrativa del trabajo, ya la contesté en vivo. Perfecto. ¿Y puede haber en el Estado contratos indefinidos? De existir un contrato en ese sentido, ¿en qué delito, a ver, un momento, ¿en qué delitos estaríamos incurriendo? Ya, a ver, explico. Explico entonces, ¿ya? A ver, eso es un tema netamente laboral, ¿ya? No es un tema administrativo, ese es un tema laboral. Existen diferentes leyes laborales, ¿ya? Bueno, sería recomendable trabajar, pues, ¿no? De repente un curso laboral, ¿ya? Ese es tema totalmente laboral, pero los contratos indefinidos, o sea, ¿no? Personal a plazo indefinido, se realiza cuando un trabajador postula a una plaza. Si un trabajador, un profesional o cualquier otro o técnico postula a una plaza, generalmente el ocupar una plaza, ¿no? Deriva a un contrato, ¿no? Un contrato de plazo indeterminado se llama eso, ¿ya? Indeterminado se llama así, ¿ya? Pero bueno, lógicamente muy diferente a lo que es el nombramiento, ¿no? Muy diferente a lo que es, pero sí existen los plazos indeterminados. Ojo, esos son temas netamente laborales, ¿sí? Eso le corresponde no a CIAF, no administrativo, no a control. Pero sí el tema de control, sí lógicamente, ¿no? Si estamos en procedimientos de control, sí debemos revisar los temas laborales, ¿no? Ya eso corresponde a un control simultáneo, ¿sí? Es cada jefe de área es responsable de controlar, ¿no? O verificar de que los contratos se hacen de acuerdo a la normatividad laboral, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Normatividad laboral, lógicamente, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? Se ha hecho un contrato a un trabajador, ¿no? Que está ocupando una jefatura, ¿no? El jefe de recursos humanos, ¿sí? Jefe de recursos humanos en una entidad pública del gobierno nacional.
Bien, bueno, y nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, pero si se enteran, hay que hacer un informe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente se ha contratado un técnico, de repente es un técnico radiólogo, ¿sí? Ojo, ¿ah? De repente es un técnico radiólogo, que como es nombrado se le pasa como jefe de, ¿no?, de recursos humanos, ¿no? O como tesorero, como sucedió en el año 2005, por ejemplo, ¿no?, en un hospital. El tesorero era el radiólogo, pero como era nombrado y tenía mucho tiempo, lo pusieron de tesorero. ¿Bien? Sin embargo, no tiene el perfil para eso. Esas son irregularidades que sí y es responsabilidad de control. ¿Alguna pregunta más? Sí, Víctor, desde la plataforma del Facebook nos indica, los bienes que ingresaron con fecha diciembre de 2019 y no se hizo el compromiso, ¿cuál sería el tratamiento del mismo para este año? Bien, bienes ingresados en 2019. A ver, mira, te explico, a ver, la figura. La responsabilidad administrativamente la determinamos con informes. Todo lo determinamos con informes. Si se ingresa una mercadería, ¿sí? Si se ingresa una mercadería, pues esa mercadería es responsable del almacén, ¿no? Y el jefe de logística es responsable, ¿ya?, de emitir un informe, ¿ya? Ahora, si no se hizo el respectivo compromiso, ¿no?, ¿ya?, para poder, ¿no?, generalmente la mercadería, ¿no?, se ingresa después del compromiso. Eso es lo lógico, ¿no? Lo digo administrativamente, ¿no? Se debe hacer un informe. Esto se puede solucionar con un informe. Almacén debe hacer un informe. El jefe de logística, un informe. ¿Para qué? Para que esos informes los apruebe el administrador. El administrador debe elaborar un informe, un oficio, una resolución indicando de que se hizo recepción de mercadería adelantada o se tiene un indicador. ¿Por qué? Porque si esta irregularidad llega a información de OSI lógicamente va a emitir, ¿no?, un informe, lógicamente, ¿no?, de irregularidad en una entidad pública. Y eso no nos conviene. ¿Sí? Entonces, todo debe ser debidamente sustentado con un informe. Bien, repito entonces, la mercadería no se ingresa por ingresar. La mercadería en una entidad pública del gobierno nacional se va a ingresar por intermedio del módulo de logística del SIGA. Si se tiene SIGA, entonces se tiene módulo de almacén y se va a ingresar por almacén del SIGA. Y si no existe un pedido, pues entonces no se va a poder ingresar al almacén. Puede ingresar físicamente, pero en el sistema no. ¿Ya? Entonces, ojo, informe, ¿ya? Elaborar informe almacén, jefe de logística, ¿no?, y un memo, ¿ya?, del administrador. Así es, ese es el procedimiento. Porque tampoco lo van a poder sacar y devolver. No, está totalmente, no es que ingresa, ingresó. ¿Sí? Sería cuestión entonces, como les digo, ¿no?, de hacer una resolución, ¿no?, administrativa que regule, ¿no?, que regule ese procedimiento. ¿Sí? Pero con los informes respectivos. Ahí el responsabilidad administrativa funcional la va a tener pues el jefe de logística por permitir que el jefe de almacén, ¿no?, reciba mercadería sin la documentación respectiva. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos la última pregunta de Abel Jiménez. Nos indica, ¿cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control? Bien, eso lo mencioné. Las atribuciones, generalmente las atribuciones son del ente rector, ¿no? Eso lo voy a desarrollar lógicamente con la misma normatividad cuando, ¿no?, cuando desarrollemos el curso, ¿ya? Porque Contraloría, ¿no?, Contraloría como ente rector de uno de los sistemas, ¿no?, tiene lógicamente sus respectivas atribuciones. Eso está en la misma resolución de control, ¿ya? En la primera lógicamente está, ¿no?, en lo que es la ley orgánica, ¿no?, del Sistema Nacional de Control y de Contraloría. Bien, aquí en la misma normatividad, ¿no?, están las respectivas, ¿no?, los respectivos atributos que tiene, ¿no?, la entidad. ¿Ya? Esto está, repito, en la misma normatividad y son bastantes, lógicamente. Todo eso lo vamos a desarrollar en el mismo curso. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, estas serían todas las preguntas, estimado profesor. Lo que sí queríamos es, bueno, para ya cerrar el seminario, sus palabras. Bien, listo. Sí, para culminar entonces. Bien.
Sí, como mencioné al principio, ¿no? Este es una charla de introducción a lo que vamos a desarrollar en el tema. Y muy buenas sus preguntas, lógicamente, sí. Bueno, me tomaría bastante desarrollar la última pregunta, ¿no? Por eso lo dejamos para el curso, ¿no? Si no, no vamos a quedar sin curso, ¿no? Este tema está en la normatividad. Como últimos procedimientos, entonces, también voy a explicar, ¿no?, cómo se entra al sistema, cómo se obtienen las respectivas, ¿no?, autorizaciones, ¿sí? Ingresar al aplicativo, es muy importante ingresar al aplicativo porque se tienen, ¿no?, manuales de usuario, ¿ya? Manuales para el titular, manuales para el funcionario, manuales para el operador, ¿sí? Son 3 funciones. El titular no lo puede hacer todo, el titular solamente aprueba, el funcionario responsable solamente da visto bueno, puede cargar cierta información, y el operador sí puede cargar toda la información. Entonces, es importante esto. Todo esto también, ¿no?, va a estar explicado con los respectivos manuales que se les va a proporcionar, ¿no? Van a ingresar, lógicamente, al sistema, ¿no?, y vamos a trabajar lo que son los reportes, ¿no? Una serie de reportes que se van a ir, ¿no?, presentando de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo a lo que se vaya avanzando. Bien, listo. Esto entonces, ¿no?, terminamos, con esto terminamos, ¿no?, esta charla de presentación en el tema de, ¿no?, control previo, control simultáneo concurrente e implementación de sistemas de control interno. Bien, bien, en nombre entonces, ¿no?, del Centro de Capacitación y Desarrollo Global, ¿no?, licenciado Walter Emilio Jara, para servirlos. Muchas gracias por su atención. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.